Ok, finalmente puedo grabar este video. Por Dios, cómo me ha costado. Este video es muy teórico y es nada más una introducción a qué es un sistema operativo y qué se supone que hace. Porque, bueno, lo usamos todos los días, pero resulta que no hay una definición así como absoluta. Entonces, lo que vamos a ver este video es cuáles son las responsabilidades del sistema operativo, de qué sería lo mínimo de lo que tiene que encargarse. Puede ser menos, pero eh, eh, ya menos que eso es como de, no sé, cincel y martillo, y como hacerlo todo en ensamblador. Bien, vamos a ver si me sale ahí más o menos. Acomodarme, o si no, ahí estamos. Es para que se vea bonito la pantalla, pero bueno, tampoco hay mucho que hacer. Bien, resulta que, como les mencionaba hace unos segundos, no hay una definición absoluta, total y completa de qué es un sistema operativo. No hay una línea que diga cómo debería ser un sistema operativo. Hay sistemas operativos distribuidos, monolíticos, de kernel, de microkernel, de microservicios, que sería el de microkernel. Entonces, como por ahí está de microkernel, está Hort, GNU Hort, que tiene, no sé, 20 años de estar en desarrollo y nunca lo han terminado. Se supone que puede hacer unas cosas chivísimas, pero nunca lo han terminado. O sea, nunca ha habido una versión de producción. Que de hecho esa es la razón por la que el proyecto GNU utiliza Linux. El proyecto GNU empezó a construir su propio sistema operativo, que lo que estaba de moda era sistemas operativos de microkernel en ese tiempo. Entonces dijeron, uy, ma, hagámoslo de microkernel. Eso, la teoría y eso lo trabajaba un académico que se llamaba Andrew Tannenbaum y todo bien. Pero llegó Linus Torvalds, estaba en la U, tenía veintitantos años, hizo su kernel de Linux. Y hay como una pelea que tuvieron entre ellos dos, entre Linus Torvalds y Andrew Tannenbaum. Tannenbaum le decía, "Ma, ¿para qué hizo esa porquería de monolíticos y los nuevos son los microkernel y esto? Todas las ventajas del microkernel". Y Torvalds le dijo, "Sea necio, eso no se va a poder implementar 20 años después". Bueno, yo creo que ya van como 30 años después. Jorge todavía no lo han terminado. O sea, se puede instalar algo, pero no hay una versión que se pueda usar así como de manera cotidiana. Entonces, bueno, ¿qué hace? ¿Qué debería ser el sistema operativo? Es un intermediario entre el usuario y el software. Y aquí, más o menos, lo que dice es que lo que tiene las funciones del sistema operativo es un balance entre, eh, ¿cómo se llama? Un balance, uy, santísimo. Necesito seleccionar. Aquí está. Un balance entre la comodidad del usuario para poder usar ese hardware y ahí está. Ahí ya se ve un poco mejor. Y eficiencia de utilizar ese hardware. Entonces vean que nosotros en el esquema que estamos manejando para este curso, entonces, además de la comodidad y la eficiencia, tenemos que considerar el efecto que tenemos en la emergencia climática. Por ahí hay un término que se llama permacomputing. Pueden revisarlo. No hay como mucho alrededor del término porque el término se acuñó en 2020, una cosa así. Ese es un término súper reciente que habla de algunas cosas, de bueno, algunas previsiones que deberíamos tener a la hora de usar la compu para reducir la emergencia climática. O sea, cambiar la forma en la que hacemos compu. Y por ahí el diseño de sistemas operativos que podrían llegar a ser ustedes podrían tomar eso en cuenta. Entonces, básicamente es eso, es un intermediario y la definición que vamos a usar con respecto al sistema operativo es: el sistema operativo va a ser ese programa que se carga primero cuando arranca la compu y que va a permanecer en memoria. Está todo el tiempo en memoria RAM y es como el intermediario. Y sea grande, sea chiquito y todas las cosas que haga eso, eso vamos a considerarlo el sistema operativo. ¿Cómo hace eso? O sea, ¿cómo se carga un sistema operativo en memoria? Ese es un proceso que se llama bootloading o gestión de arranque, manejador de arranque. Voy a acercarme aquí a este diagramita
Básicamente el BIOS es un pedacito de hardware, una EPROM, un circuito que tiene código ahí y apenas arranca empieza a tirarle código al CPU. Es código que está súper alambrado. ¿Qué hace más o menos ese código? Ese código lo que hace es que se va al disco duro y en el primer segmento, que son 512 kilobytes, ese tamaño viene de cuando los discos eran magnéticos, los maes daban vuelta, entonces dividieron el disco magnético en pistas, o sea, en rayas de adentro hacia afuera. Y la vuelta completa no es solo datos, digamos, no sé si se acuerdan de fundamentos, pero uno en el disco, en el disco duro, y a ver si lo puedo dibujar aquí. El disco es así, círculo más feo. Es así, los discos magnéticos eran así, y entonces por la velocidad de las revoluciones no leen byte por byte, sino que leen bloques. Esos bloques es lo que se llamaban sectores, segmentos, entonces habían varios, cada pista o cada fila, santo Dios, tenía varios sectores. Entonces el disco duro nunca lee un solo byte, en ese tiempo lee un sector, en ese tiempo sucedía que los sectores eran de 512, entonces bueno, por la tradición se ha quedado ahí de 512. Entonces el BIOS lo que hace es que apenas arranca da instrucciones para ir al disco y copiar byte por byte 512 kilobytes y los va a poner en la RAM. Así, tiro y pago. Entonces, cuando nosotros instalamos un sistema operativo o cuando formateamos una partición o de casualidad por algún error con ensamblador escribimos esta sección, van a ver que el MAE dice, MAE, no tengo nada que cargar. El sistema operativo está ahí, todos los bits están ahí, pero el cargador de arranque se sobreescribió eso y entonces ya no se puede cargar. Un dato ahí curioso, los últimos 2 bytes de estos 512 kilobytes tienen que ser 0xAA55. Si no son esos dos específicamente, el MAE dice, esto no es booteable. Okay, ajá, vamos a ver si me alejo de acá. Entonces el BIOS tiene ese código alambrado, lo sube en memoria, en una posición específica, que es la 0x7c00, y esa dirección directamente se copia al instruction register del CPU. Entonces el CPU va a empezar a ejecutar instrucciones a partir de ahí. ¿Cómo se haría eso? Voy a mostrarles un pedacito del código. Nada más, denme un segundo. Segundo. Ok, aquí está. Básicamente yo tengo un código de ensamblador. Esta página se las dejo en la descripción del video para que la revisen. La página es pequeñita, es fácil de leer y cuando hay código ensamblador uno lee los comentarios y está como chivo. Entonces viene un ejemplo de un cargador de arranque súper sencillo, así unas 30 líneas de código, y viene el ejemplo del cargador de arranque que usaba Linux originalmente, que está como chiva. El código en ensamblador, si les da pereza no pasa nada, pero lean los comentarios porque entonces va describiendo el proceso. Entonces básicamente yo tengo un código en ensamblador, lo compilo, bueno, lo linkeo, lo ensamblo y lo linkeo y hago esto, digamos, si están en Linux, montan el dispositivo y hacen esto y esto lo que va a hacer es copiar byte por byte todo acá. Si lo quieren hacer como más técnico, este comando de Linux que se llama dd lo que hace es copiar byte por byte de un archivo de entrada o de un dispositivo de entrada y esto sería el de salida. Voy a estornudar. Logré ponerle pauta al video antes de estornudar. ¡Ay, qué bien! Dios. Pero entonces básicamente eso. Vamos a volver acá. Esos 512 kilobytes, ustedes tienen que decidir qué van a hacer y cómo lo van a cargar. Lo usual es que en 512 kilobytes no hay mucho código o datos que pueden poner ahí alguna funcionalidad básica, entonces lo típico es hacer un cargador de arranque por etapas.
¿Qué es eso? Que la etapa cero se carga en esos 512 kilobytes y la etapa cero lo que hace es ir al disco y cargar más datos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con interrupciones que ya vienen en el BIOS. Resulta que el BIOS lo que hace es eh, usar un área de memoria que son como 100 kilobytes, una cosa así, donde hay una tabla con interrupciones, como decir un arreglo más bien. Entonces en la posición cero está la interrupción cero, en la posición 10 la interrupción 10. Uno usa esas interrupciones de ensamblador para cargar más datos del disco en bytes. Y hay instrucciones de ensamblador que le dicen brinque a esta área de memoria y empiece a ejecutar desde ahí. Y esas son instrucciones que nosotros creamos en ensamblador. Una vez que está ahí, entonces ya pueden empezar a trabajar. Típicamente un sistema operativo va a reemplazar la tabla de interrupciones, que serían las llamadas al sistema. Entonces, como las reemplazan, Linux puede decir, bueno, estas son las llamadas al sistema, estas son las interrupciones que puedo hacer en Linux y que van a funcionar ahí. Eh, digamos que recuerden que el sistema operativo trabaja por interrupciones, o sea, la compu trabaja por interrupciones. Entonces yo tengo un ciclo ahí, digamos, un ciclo infinito digamos que nuestro kernel, nuestro sistema operativo más bien es un ciclo infinito. Y entonces a través de las interrupciones yo desde mi programa puedo llamar a una interrupción y eso pausa el ciclo, voy y ejecuto el código de la interrupción y después se lo devuelvo al ciclo, digamos. Eso es lo que en los libros se van a encontrar cuando dicen, bueno, hago una interrupción, eso pausa el sistema operativo, ejecuto la interrupción y después le devuelvo el poder al sistema operativo. ¿Qué sería eso? Tengo mi kernel con un ciclo infinito, porque vamos a empezar con un kernel que haga cualquier cosa, ¿verdad? Un ciclo que imprima siempre una X, carga un programa que hace una interrupción y esa interrupción pausa ese ciclo, va a la tabla de interrupciones, que es una sección en la memoria baja. Y entonces esa tabla ahí tiene por cada posición tengo un apuntador a memoria con una dirección de memoria y en esa dirección de memoria está el código de la interrupción. Entonces ya ahí con eso puse como la línea base y sobre eso ya puedo empezar a construir la otra funcionalidad del sistema operativo. Solo como un dato ahí curioso, el group, que es el selector de arranque, cuando nosotros arrancamos la compu y aparece este menú que nos dice Linux o Windows, ese es un selector de arranque, es un selector de arranque bastante complejo, lleva un montón de código y trabaja en tres etapas. La etapa 1, la 1.5 y la 2. Obviamente al final de la 1 carga la 1.5, en la 1.5 se cargan cosas de gestión de archivos y en la 2 entonces ya se abre el menú y ahí toda una funcionalidad. O sea, Grub, de hecho esta página que les voy a pasar dice que Grub es ya como un sistema operativo porque te hace gestión de archivos, puedes montar unidades, puedes hacer una serie de cosas, puedes leer archivos por nombre y eso es como muchísimo trabajo para un selector de arranque. Ok, voy a mencionar rápidamente los subsistemas de gestión de un sistema operativo. Esta es la funcionalidad que debería tener. Entonces, el sistema operativo o ese kernel que va a estar ahí tiene que manejar procesos. Un proceso o múltiples procesos. Todos los sistemas operativos modernos son multiproceso. Sin embargo, vean que en el momento donde salió Android y iOS, que eran para dispositivos móviles, las primeras versiones en los años 2010, por ahí, 2010, tal vez, no había multitarea en los teléfonos celulares, era como más, usted estaba escuchando música, le llegaba un mensaje y se pasaba a la aplicación de mensaje y entonces la música dejaba de sonar, porque mataba el proceso, arrancaba el otro proceso. Entonces el multiproceso vino después. Hay que hacer gestión de la memoria RAM, hay que hacer gestión de archivos, gestión de dispositivos, que típicamente eso es lo que le llaman dispositivos de entrada-salida, que es básicamente todo lo que no sea el CPU y la memoria RAM. Todo eso son dispositivos de entrada-salida. Hay que hacer gestión de la protección, gestión de redes, que eso es algo particular de sistemas distribuidos. Y hay que hacer gestión de almacenamiento. Voy a repasar rápidamente. Igual este archivo se los voy a pasar, pero es que me quedaba como bien para hacer esto. La gestión de procesos que tiene que hacer, crear, eliminar, suspender, reanudar procesos. Es lo que administra. Eso es como lo principal que uno diría que hace
sistema operativo. Y es como lo más básico que hacían los primeros sistemas operativos, que eran procesamiento por lotes. Que eso era, yo tenía un montón de tarjetas y metía algunas tarjetas ahí intermedias con instrucciones para la gestión de los procesos. También hay otras cosas que ya son como más complicadas, más interesantes también, que es la sincronización entre procesos. Tengo dos procesos, cómo paso datos y cómo manejo cosas ahí en medio. La comunicación entre procesos y eh, manejar bloqueos de punto muerto. ¿Han visto cuando hay en una intersección un montón de carros y entonces todos los carros se acomodan, pero ninguno puede salir porque se metieron en un círculo de manera que todos le están estorbando al del frente y el primero que se metió le está estorbando al último? Entonces no pueden salir. Eso se llama un bloqueo de punto muerto, o en inglés un deadlock, que es básicamente como de y este mae quiere pasar por aquí, pero no puede, y este mae quiere pasar por aquí, entonces es como no hay forma, digamos. Ya ahí la única opción sería matar el proceso. Hay formas de trabajar eso, y aquí es donde vemos paralelismo, que es algo que se aplica no solo a los sistemas operativos, sino a todo. Hay que hacer gestión de la memoria RAM, que eso implica tres cosas. Un registro de uso, qué se está usando y quién lo está usando. Eso en términos de procesos, usuarios, archivos. Recuerden que C es un proceso, digamos, y en este momento pensaron, bueno, pero ¿por qué el sistema operativo no se mete con la pésima gestión de memoria que tiene C? Porque C maneja solo la memoria dentro de un proceso. Cuando nosotros programamos en C es la gestión de memoria de ese proceso. Entonces, lo que hace el sistema operativo es que C no se meta con los demás procesos. Si el sistema operativo está mal programado en Windows, eso quiere decir que desde un proceso yo podría escribir memoria en C y seguir y de repente empezar a leer memoria de otro proceso y mandársela al CPU, y ahí hay huecos de seguridad y demás familiares. Hay que decidir cuáles procesos se cargan en memoria. La memoria RAM no es infinita. Ahora tenemos muchos gigas de memoria RAM, pero en algún momento tuvimos muy pocos. Y digamos, desde una perspectiva de emergencia climática, es como, podemos seguir comprando RAM para seguir metiendo cosas ahí, o mejor, dejemos de producir RAM y empecemos a distribuir y administrar la memoria mejor, a ver si con menos memoria necesitamos menos chips, necesitamos menos minería, por ahí. Y bueno, también tienen que asignar y liberar el espacio. Después la gestión de archivos, que es diferente a la gestión de almacenamiento. La gestión de archivos es este concepto de archivo que puede estar en memoria RAM. La gestión de almacenamiento es ya cuando te metes con el disco duro, con medios de almacenamiento no volátil. Entonces, gestión de archivos, pues sí, crear, eliminar, modificar directorios y archivos, promover las primitivas para la manipulación de esos archivos, de esos directorios, escribir, cambiar los permisos, etcétera, etcétera. Correspondencia con la representación en el disco. Una cosa es un archivo en memoria, otra cosa completamente distinta es el archivo en disco. Por ejemplo, el archivo en disco es solo una secuencia de bytes, y si recuerdan de C, estaban estos structs que eran file. Cuando uno abría el archivo, creaba un struct de tipo file. Bueno, eso es información adicional que es parte de la representación del archivo en memoria, que es distinta a la representación del archivo en disco. Y por supuesto hay que resguardar los archivos en disco. Después está la gestión de dispositivos, que es todo drivers, lo que nosotros usualmente llamamos controladores de dispositivo. Entonces el sistema operativo tiene que proveer un mecanismo para que yo pueda registrar un nuevo dispositivo, para eliminarlo y promover y hacer un mecanismo para que yo me pueda comunicar con el chunche. Entonces eso quiere decir que también lleva un poco de gestión de memoria. ¿Por qué? Porque necesita asignar memoria para buffers, para cachés, para hacer spooling, que es como entre procesos y eso. Entonces, bueno, esa parte hay que manejarla. Por supuesto, la gestión de almacenamiento, planificar el disco y administrar el espacio. Pues ahí es donde entran en juego los sistemas de... ah, se me fue el nombre hace como 0.7 segundos. Extend 4, VFAT, NTFS, todos esos sistemas de archivos.
hay que administrarlos, hay que crear, hay que ver la estructura, hay que ver cómo hablan con el sistema operativo. El sistema operativo puede soportar distintos tipos, entonces cómo los maneja. Por ejemplo, en Linux uno puede trabajar una partición con Extend 4, otra con UEFAT y con algunos drivers propietarios puede trabajar un poco de NTFS, no completo. Eh, por otro lado, la basura esa otra del sistema operativo maneja NTFS, algo de FAT y ya. Entonces, sí, eso. Y bueno, gestión de redes, esto es en sistemas distribuidos, resulta que en algún momento todavía se usa, lo que pasa es que se ve menos, se ve más como en los clústeres y eso. En algún momento dijeron, más sí, tener una compu es muy chiva y nos da poder de procesamiento, pero tenemos poco poder de procesamiento, entonces peguemos un montón de compus todas juntas. Y veamos a ver cómo hacemos un sistema operativo que trabaje con diferentes artefactos, digamos, con diferentes chunches. Entonces eso lleva mucho de comunicación entre los diferentes componentes que son heterogéneos, digamos. Tenemos un sistema distribuido heterogéneo donde tengo 5 compus y lo que hago es que yo arranco un proceso aquí, pero lo va a distribuir entre todas las compus, entre los 5 CPUs que tengo por ahí. Resulta que eso suena muy bien, pero la cantidad de cosas que yo tengo que hacer para sincronizar, o sea, mando las cosas y después venga, júntelas y póngalas juntas y déselas al usuario de una forma tuanis, es complicado. Ok, la gestión de la protección, control de acceso, eso ya lo mencionamos. Y al final es la gestión de órdenes usuario-computador, que suena más complicado de lo que es en realidad. Eso es básicamente que el usuario tiene que tener una interfaz para... Uy, ¿qué es eso? Mm, más o menos. O sea, para cambiarle el grosor a esto, no es. Bueno, ahí quedó. Entonces, actualmente usamos dos cosas principalmente, que son la línea de comandos, que aunque no lo crean, ese sistema operativo basura que usan ustedes sí tiene una línea de comandos. Lo que pasa es que es tan rudimentaria y tan mal programada y tan poco poderosa y está tan chocha, tan chocha, tan chocha que la gente de Microsoft, en lugar de arreglarla, que es el CMD, el Command Line, hicieron otra cosa que se llama PowerShell, porque sí, esa porquería de interfaz de línea de comandos era insalvable. O por supuesto la preferida actualmente, que es la interfaz gráfica. Pasa que si estás haciendo programación avanzada, la interfaz de línea de comandos es como más cómoda de usar. Igual se puede trabajar con la interfaz gráfica, pero eh, también recordar, digamos, que los servidores, por una cuestión de seguridad, deberían tener la mínima cantidad de software instalado. Mientras menos software instalado hay en el servidor, menos posibilidad hay de que se explote alguna pulga de seguridad. Entonces, si yo me vuelvo a la interfaz gráfica del servidor y solo dejo la interfaz de línea de comandos, estoy eliminando un montón de software que podría tener huecos y que de todos modos usualmente se diseña para usuarios de escritorio. Entonces, eso. En un sistema mal diseñado, yo no puedo quitar la interfaz gráfica. No voy a decir nombres, pero ya saben cuál. Eso. Y ese es este video, es como esa introducción. Lo importante de este video, bueno, la funcionalidad y que es un sistema operativo, pero lo importante de este video es ese proceso de, bueno, cómo cargo un sistema operativo. Porque siempre nos dicen así como, mano, el sistema operativo está corriendo en memoria. Y uno es como, ajá, ¿y cómo llegó ahí? Bueno, ya sabemos, el BIOS nos carga un pedacito de disco en memoria y a partir de ahí empezamos. O sea, eso es como nuestro enchufe y desde ahí toma control el sistema operativo, desde esos 512 kilobytes que se cargan al inicio. Y a partir de ahí, entonces, bueno, ya empezamos y tenemos que empezar a construir como más cosas. Al principio, para cargar ese primer proceso, es leer bytes del disco, ponerlos en memoria y empezar a darle. Y ya después entonces el sistema operativo va a saber cómo administrar el disco duro porque tiene un sistema de archivos, ya cargó el software necesario para administrar los archivos, ya cargó el software necesario para cargar programas y entonces estar haciendo el intercambio, porque vean que el BIOS carga esos 512 kilobytes y ahí se va el ciclo fetch, decode, execute. Pero entonces,
¿Cómo se hace para simular que ya tengo múltiples procesos? El sistema operativo se va a encargar de cambiar el instruction register para empezar a jalar instrucciones desde otra área de memoria. Entonces, digamos, yo tengo tres áreas de memoria y le digo al CPU, ahora el instruction register está aquí y empiece, dele, tiene 20 segundos. Empieza a tirar instrucciones y de repente yo le digo, pare, lo paso al otro. Pare, lo paso al otro. Y bueno, ahí esa es como la versión simple, pero después se pueden hacer un montón de optimizaciones y hay un montón de cosas que son como interesantes de trabajar. Son interesantes porque es como chiva, a diferencia del curso de compiladores donde habían cosas interesantes que eran muy sencillas de hacer, aquí hay cosas chivas que son bien complicadas de hacer, pero es como, ¡ay, qué poder! Bien, dejémoslo aquí. Este video duró más de lo que yo esperaba, pero bueno. Y nos vemos en clase, donde ya vamos a empezar, vamos a discutir un poco esto, discutir un poco los resultados de la línea de tiempo y empezar a ver teoría sobre gestión de procesos.